Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una de las cartas más densas y fascinantes del Nuevo Testamento, la Epístola a los Efesios. Vamos a ver por qué se la considera una auténtica obra de arte celestial. Para meternos de lleno en esta carta, la mejor manera es empezar con una imagen. Pensemos en el taller de un gran artista. A primera vista, todo parece un desorden de ideas, herramientas, bocetos, pero para el maestro, cada cosa tiene su lugar y su porqué. Pues bien, esa es exactamente la visión que el apóstol Pablo nos presenta de la Iglesia, el diseño perfecto de un creador. Y aquí viene lo más chocante. Pablo no escribe esto desde un despacho con vistas, sino desde una fría celda en Roma. O sea, mientras sus circunstancias personales gritan fracaso, su mente está describiendo una de las visiones más espectaculares de toda la Escritura, la Iglesia como la obra de arte definitiva de Dios. Venga, pues vamos a la primera parte de la carta, que es donde se nos revela el plan original de Dios. Aquí, en los 3 primeros capítulos, Pablo pone los cimientos teológicos, los pilares, por así decirlo, de esta increíble obra maestra. El punto de partida que nos plantea Pablo es cósmico. Sostiene que nuestra identidad, nuestro propósito, no empieza con lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en una elección divina que tuvo lugar antes de la fundación del mundo. No somos fruto del azar, somos parte de un plan eterno. Y aquí llegamos a una palabra que es una auténtica joya, poema. Es el término griego del que de hecho viene nuestra palabra poema. Pablo no dice que seamos un simple proyecto, no. Afirma que somos la hechura de Dios, su obra de arte, su poema viviente, en un mundo que muchas veces parece no tener ni rima ni razón. El núcleo de este plan divino tenía que resolver la división más profunda de la humanidad en aquella época. Ese muro de hostilidad total entre judíos y gentiles. Y ojo, no era una simple diferencia cultural, Era un abismo social y espiritual que todo el mundo consideraba infranqueable. Pero entonces, nos explica Pablo, la cruz actúa como un martillo demoledor y echa abajo ese muro. La cruz no solo trajo una salvación individual, sino que forjó algo radicalmente nuevo. Un solo cuerpo, una única familia, donde antes había 2 pueblos enfrentados. Creó la paz al unirlos. Muy bien, con el plano divino ya sobre la mesa, Pablo cambia de marcha por completo. Pasa de la teología a la vida práctica, de lo que Dios ha hecho a cómo debemos vivir nosotros. Entramos, digamos, en la fase de la construcción diaria. Exacto. Si la primera mitad de la carta era el plano del arquitecto, esta segunda parte va sobre los obreros, sobre cómo ponemos los ladrillos en nuestro día a día. Y esta construcción se sostiene sobre pilares que son puramente relacionales. Pablo nos pide guardar la unidad, lo que implica un esfuerzo constante. Nos dice que hablemos con verdad, que perdonemos la ira antes de que se pudra por dentro y que amemos de forma sacrificial. Cada uno de estos pasos es un ladrillo clave en este edificio. Y Pablo no se anda con rodeos, lleva este principio directamente a casa. En una cultura con unas jerarquías familiares súper rígidas, sus instrucciones, basadas en el amor y el sacrificio mutuo, eran revolucionarias. La idea es muy simple y muy potente. Si la fe no funciona en casa, en la mesa del comedor, entonces es que no funciona en ningún sitio. Pero claro, una vez que la obra maestra está en construcción, hay que protegerla. Pablo termina la carta con una advertencia muy seria. Hay una oposición real a este proyecto, así que el edificio necesita ser defendido. Y aquí Pablo redefine por completo la idea de conflicto. La batalla de verdad, insiste, no es contra otras personas, contra sangre y carne, sino que se libra en el plano espiritual. Y esto lo cambia todo, porque el enemigo no es tu vecino, sino las fuerzas que siembran el odio y la división. Para esta lucha, Pablo nos presenta la famosa armadura de Dios. Y un detalle crucial, es un equipo principalmente defensivo. El objetivo no es salir a conquistar por la fuerza, sino mantenerse firme, aguantar el tipo, resistir los ataques y no ceder ni un milímetro. La primera pieza es el cinturón de la verdad. Para un soldado romano, el cinturón lo sujetaba todo, la túnica, las armas. Para el creyente, la verdad y la integridad son la base que mantiene todo en su sitio. Luego tenemos la coraza de justicia. Igual que una coraza protege los órganos vitales, un carácter justo y una vida santa protegen el corazón, nuestro centro emocional y moral, de los golpes del enemigo. Y después, el escudo de la fe. Los escudos romanos eran enormes y a menudo los mojaban para apagar las flechas incendiarias. Pues de la misma forma, una fe activa, una confianza total en Dios puede apagar esos dardos de fuego, que son la duda, el miedo o la tentación. Y aquí hay un detalle fascinante de esta analogía. La armadura romana no tenía protección en la espalda,
¿Y por qué? Porque un soldado romano jamás debía darle la espalda al enemigo. La orden es resistir, mantenerse firme, nunca, nunca huir. Perfecto. Ya hemos visto el plano, la construcción y la defensa. Ahora, para terminar, vamos a alejarnos un poco para admirar el cuadro completo. ¿Cuál es el propósito final de toda esta obra de arte? La gran conclusión de Pablo es que la Iglesia no es una organización humana, un club con sus estatutos. Es un organismo vivo, un cuerpo que respira, que crece y que tiene a Cristo mismo como cabeza, dándole vida, energía y dirección. Y el propósito de todo esto es cósmico. La Iglesia, esta comunidad tan peculiar formada por antiguos enemigos ahora unidos, se convierte en el escenario donde Dios le muestra su multiforme sabiduría no solo al mundo, sino a todo el universo, a esas autoridades en los lugares celestiales. Y así, la carta a los Efesios, que empieza en la eternidad, antes de la creación del mundo, termina aterrizando de lleno en nuestro presente, con una pregunta muy directa y muy personal. ¿Está puesta tu armadura? Es una llamada final a vivir despiertos, a ser conscientes de que formamos parte de la obra maestra viviente de Dios.